me llaman Yonchu cuando era más pequeño, pues diminutivo. Es de Marruecos, 25 años. ¿Cuándo llegaste al País Vasco? Al 2010. ¿Bien? 20 de diciembre de 2010. ¿Lo tienes? ¿Lo recuerdas muy bien? Sí. ¿Y cómo llegaste? Bueno, pues es una historia larga de muchos atentos en los camiones del aeropuerto de Tánger. ¿Debajo del camión? Debajo del camión, sí. ¿Cuántos meses estuviste pensando? Mucho, desde pequeño. Tenía 7 años o algo así, teníamos vecinos que llevan mucho tiempo en Francia y cuando vienen con carros y todo eso, sus niños llevan ropa buena y llevan regalos y siempre me pego con algún de ellos, llévame contigo ahí y eso. Y así la idea de poco a poco hasta que llega a los 16 años y pienso que sale. ¿Cuántos hermanos sois en casa? Dos, tengo una hermana más menor que yo, 5 años. 5 años. Sí. Te voy a contar una anécdota. Yo hace muchos años estuve en Tánger, pasé un verano y recuerdo que un día jugando a fútbol con ciudadanos de allí, vi una especie de islote. Sí. Y les pregunté, ¿y esa isla qué es? Me dijeron, eso es Tánger. Eso es Tarifa, perdona. Tarifa. La Tarifa. Es decir, se veía perfectamente de la Sí, costa sí. de Tarifa. Sí, sí, Y el hecho de que lo veas tan a mano, me imagino sí. hay más ganas de Sí, llegar más a ganas, sí. Dices que una distancia tan corta y otra vida. Y cada vez más. Es decir, en Tánger te metiste debajo de un camión, Sí, hiciste todo el trayecto sí. y saliste en Algeciras. Sí, en Algeciras, luego me quedé en un camión que me salga a otro pueblo, no sé cómo se llama, cerca de Cádiz, de ahí a Cádiz. Y luego vino no es amigo, un chico de mi país que lleva tiempo ahí, trabaja cocinero, y me lleva a su casa, quedé ahí 5 días. Así me compró el billete para venir aquí, porque tengo mis primos en Bilbao y desde ahí estoy aquí en País Vasco. ¿No te pillaron debajo del camión? No, Pero imagina que estarías muy nervioso. nervioso y frío y todo. Las cosas de ahí se me duro. ¿Cuánto tiempo pasaste debajo del camión aproximadamente? Casi llevé 32 horas bajo del camión. En tensión. Sí, de diciembre hace mucho frío. Con 16 años. Sí. Cuando llegaste, te acogió tu amigo, ¿respiraste? Sí, cuando ya me vi el coche parado para cogerme, ya me siento que ya estoy aquí, que no voy a volver a Marruecos ni nada. ¿Llamaste a casa? Sí, ¿Hablaste con tu madre? ellos, sí, hablé con ellos para ellos que piden a su familia que le llaman para cogerme. ¿Has vuelto a Marruecos? Sí, ¿Cuántas veces? casi 3. ¿Y cómo has vuelto? Bueno, es algo bueno cuando no ves la familia, pero algo duro cuando no ves la familia mucho tiempo y encuentras como tanto los padres que cada vez sean mayores, como la familia no te conoce, como algún extranjero viene ahí. Y poco a poco ya adaptamos ¿Te has convertido para ellos en un europeo? Es decir, No. llevas tanto tiempo fuera de casa que... No, ellos como me extrañan mucho y están muy felices que tengo una vida un poco buena y salgo de ahí, porque vivimos en una zona un poco, no sé, como de edad media, de Atlas, no hay ni carreteras, ni hospitales, ni nada. Ellos... Teniendo ese referente, cuando viniste aquí y encontraste carreteras asfaltadas, etcétera, etcétera... Sí, cosas que imaginables, que a mí lo que más me llama la atención que es carreteras, hospitales, muchas cosas que no tengo
tienes un ambulatorio a tu lado. Si te duele la muela, ya tienes cerca de 10 minutos o 5 minutos, te entienden sin residencia, sin permiso de residencia, sin nada. Te vas, les das tu nombre, eso y te entienden en el momento. Y luego te preguntan si tienes algún documento o algo. Tienen como una relación, sienten a la persona, no sienten de dónde es o... Ahí no tenemos esas cosas. Si te vas, no hay el médico o te falta 100 kilómetros para llegar, tienes que pagar ambulancia para hacer la gasolina o algo para que te lleve. Muchas mujeres mueren ahí si están embarazadas o si hay nieve, no hay carreteras, no hay nada. Pues digo, voy a quedarme aquí. Cuando has vuelto a Marruecos, has pasado por la frontera. Sí. Es decir, no has pasado por debajo de un camión. No. Has pasado como Pero un ciudadano más. Todo lo que me pasó antes lo vi delante mío, como cuando escondí debajo del camión, lo siento. Ni ferry. Sí, El conductor no supo que ibas debajo. no. Porque es conductores extranjeros. ¿Lo habías intentado anteriormente? Sí, muchas veces, sí. ¿Y te habían pillado o habías desistido? Muchas veces. ¿Quién te había pillado? ¿La policía española? Llegué a Algeciras casi 6 veces. 6 veces llegaste a Algeciras. Y me devolvieron a Marruecos. Y a la séptima conseguiste... A la séptima, sí, hasta que ya dejé de pensar de venirme aquí, digo que ya no tengo suerte ni nada, voy a quedarme a buscar otra solución a mi vida, voy a trabajar para ayudar a mi familia. Luego un día no quiero hasta venir, solo quiero que ir al puerto, encontró ahí un camión y digo voy a ver. Es decir... Desde ahí, cuando quería venir, Sí. no viene. Cuando no quería, no tengo ganas de venir, viene. Es decir, hiciste la última intentona. Sí, intento ya. Abderrahim, esas 7 veces que lo intentaste anteriormente, Sí. te despediste de tu madre, de tus hermanos, saliste una mañana pensando que a lo mejor volvías y a lo mejor no. Sí, cuando sales ya la luz es un poco duro, pero ellos me quieren estudiar y aconsejar de ahí cerca de ellos porque soy el único de la casa. No tengo ningún hijo más, pero yo digo, bueno, voy a ir. Aunque duro, voy a intentar. ¿A qué se dedican tus padres? ¿En el campo? En el campo. Sí. ¿Y tu hermana estudia? Sí, estudia. ¿Estás en contacto con ella? Sí. Por ello, además, pienso mucho en ella. Digo, las cosas que me faltan antes voy a intentar para ofrecerla. Algo para terminar sus estudios, para tener algo. Ahora estás en Solavilla, el centro de Cáceres que está en Andoain. Sí. ¿Desde cuándo estás en Solavilla? Casi 16 de octubre del año pasado. Las fechas las recuerdas perfectamente. Sí. ¿Qué te ha dado Solavilla? ¿Qué has encontrado en Solavilla? Bueno, muchas cosas. Alojamiento, comida, de consejos, sobre todo. Las normas que me gustan mucho, hay que respetarlas, que buscar la vida, que hacer cursos o estudiar o... ¿Estás en Sarriá también? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo allí? Mira, soldadora, pensar en bicicleta y todo eso. Ajá. ¿Te gusta el oficio? Sí, Sí. a mí lo que es el trabajo me gusta. ¿Cuál es tu sueño? El sueño sobre todo es conseguir una vida estable, ni es de ricos ni es de pobres, al medio. Conseguir un trabajo, ayudar a mi familia, una casa normal, un coche normal. Esto. ¿Te gusta el fútbol? Fútbol, sí, aunque no lo juego mucho hace mucho tiempo. Cuando tienes tiempo libre, qué es lo que te gusta hacer? Leer, salir con amigos, repasarlos, si tengo algo dependiente de la semana, hacerla, las tareas de casa, lavar la ropa, esas cosas.
¿Esta tierra es diferente a la tuya? No es tanto. No es tanto. Cosas de como aquí ves Vasco, lo siento como mi zona de la gente y mi zona del Atlas. Ah, Casi carácter, casi igual, sí. ¿nos parecemos? Sí, Ajá. casi igual. ¿Y cómo somos? Bueno, ¿Somos muy cerrados? no, ¿No? gente muy buena para mí. Si eres bueno, te aceptan. Si eres malo, te rechazan. Es lo normal de todos los sitios. ¿Sueñas mucho con tu futuro? Sí, ¿Y qué aparece en ese sueño? bueno, cada vez pienso, soy positivo. Cada vez voy a intentar. Aunque es muy duro, pero cada vez intento para llegarlo. ¿Tienes amigos nacidos aquí? Así que sí, tengo. Como llevo mucho tiempo y tengo, los contamos en los cursos o escuelas o Ajá. no sé. ¿Te gusta comer? Bueno, sí, Comemos bien, comemos mal, porque tenemos esa Sí. fama, ¿no? sí, para que podamos vivir y mover. Muy bien, pues por mi parte nada, muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos el día 23, ya tenemos eso y Vale. ya estamos, ¿de acuerdo? Vale, Gracias.